ilustrarles un poquito, vamos a hablar hoy de esta cuestión de dejar la salud mental en manos de profesionales y no de charlatanes, ¿no? Ujú. Pues sí, o sea, al final este no es un tema nuevo, o sea, sabemos que hay un caso reciente que está sonando, pero pues no es nuevo, o sea, al final hay una historia de Sí, este tipo de casos. sí, pasa en Eh, muchos contextos, ¿no? De sanación, ya no solo en la terapia, sino, por ejemplo, yoga, eh, todo lo académico, en los deportes, ¿no? Entrenadores, etcétera, que se supone que son personas que deben de ayudar y sostener a la gente y desgraciadamente utilizan su lugar para hacer todo lo contrario, ¿no? Su posición. Totalmente. A mí se me hacía importante hacer como una pequeña aclaración, ¿no? Que al final no es como revictimizar a las víctimas, ¿no? No es decir, de es que cómo se les ocurrió confiar en esta persona, ¿no? O sea, es al final creo que a los profesionales de la salud mental nos toca empezar a alzar la voz también, ¿no? De algo que ha estado ocurriendo por mucho tiempo, como sensibilizar y educar al respecto, ¿no? De que se le dé su justo lugar a este tipo de Claro. situaciones, ¿no? Claro, esto que dices creo que es súper importante porque sí he visto algunos videos de cómo no se dieron cuenta o cómo se quedaron ahí o cómo es que sucede esto y no haces nada. Y creo que al final del día es muy humano que en nuestra búsqueda de liberarnos del sufrimiento o del malestar emocional, pues si nos topamos con una persona que nos vende, como diría mi abuela o decía mi abuela, ¿no? Las perlas de la Virgen, pues en nuestra desesperación a veces depositemos nuestra confianza y nuestra esperanza en ese tipo de proceso, ¿no? Entonces yo creo que justo se trata de esto, de que a partir de esta situación la utilicemos como algo positivo para generar una nueva conciencia en cómo elegimos a la gente con la que vamos a llevar un proceso de terapia, un proceso de sanación. Totalmente, totalmente. Eh, Irene y yo platicamos un poco ayer, ¿no? E hicimos una lista de puntos. Si me ven volteando es porque estoy leyendo los puntos, porque se nos hace un tema tan importante que no queríamos que se nos pasara nada, ¿no? Ningún como aspecto Ujú, a tocar, ¿no? Y vamos a ujú, empezar hablando como en sí del fenómeno, ¿no? Y cómo, bueno, del fenómeno ya hablamos que tiene esta historia, dijiste tú que pasa como en muchos contextos, evidentemente no es el único en términos de la salud mental, pasa pues también con los médicos, demás cosas, ¿no? Pero como una ujú. diferencia que se nos hace importante empezar a hablar es cómo distinguir o qué distingue, ¿no? A estos charlatanes de realmente de los profesionales de la salud mental, como estos focos o indicadores que pueden notar, ¿no? Sí, Entonces empezamos por ahí, ¿qué te parece? me encanta. Perfecto. Creo que el primer punto, y a mí me fascina porque creo que es el más obvio, pero es el de los que más engaña también, y es que estas personas tienen el don del verbo, o sea, hablan súper bien, ¿no? Ujú, sí. ¿Qué tienes que decirnos de eso? Cuéntame un poquito. Sí, o sea, yo creo que tienen esta capacidad de expresar, ¿no? Muchos de ellos empiezan como conferencistas o como hablando de temas de crecimiento personal. Y sí, es cierto que tienen esta capacidad de conectar y expresar y este charming, este, ¿no? Y claro, ¿cuál es Ujú. la... Ay, no sé Ya, si... ahí está. pensé que se había bloqueado. Y entonces creo que hablan muy bonito, pero a la par generan pues expectativas erróneas y reales, ¿no? Sobre los procesos de sanar, sobre los mismos, sobre el malestar, sobre el amor, sobre cualquier tema que hablen, creo que por mucho que hablen bonito, pues al final del día una conversación o una charla no es lo mismo que la realidad de muchas personas, ¿no? Y depende de muchas Ujú. cosas. Entonces, hacen una generalización de temas y generan expectativas irreales. Yo creo que ese es uno de los indicadores, ¿no? ¿Tú qué opinas de este punto? Tal cual, creo que de alguna forma se apropian como discursos o palabras que no es tan difícil como encontrar y que suenan muy bien, ¿no? Y Sí, son muy características, o sea, al final es esta cuestión de, eh, te está, o sea, no sé, tus miedos, tus creencias autolimitantes son las que no te sí. dejan seguir, el amor a uno mismo es lo más importante, ¿no? O sea, como al final esas frases que suenan bien, que no es tan difícil como encontrar en ningún lado,
Y tú ayer ponías, ¿no? En lo que platicábamos, un punto muy importante, sí, de este lenguaje como muy empresarial, ¿no? O Sí, sea, platícame sí. un poquito de eso. Sí, o sea, por ejemplo, el típico, la matemática del amor, el método infalible para conquistar mujeres o para tener pareja o atraer el amor, o sea, como todo esto que es, sí, como estas promesas utilizadas con un lenguaje empresarial para situaciones humanas. Creo que ahí es como cuando lo meten como un negocio, ¿no? Porque al final del día eso es lo que termina siendo un charlatán, ve un negocio con una necesidad humana y emocional y psicológica. Ujú, ujú. Sí, totalmente, ¿no? O sea, el como no estás abierto como a recibir, Exacto. ¿no? Como las 5 cosas que te van a hacer prosperar, ¿no? O sea, este tipo de Exacto. palabras son clave, ¿no? O sea, Sí. normalmente se ven como en todo este tipo de personas. Creo que otra cosa importante es este discurso de omnipotencia. Ujú. Todo lo sé, todo lo puedo arreglar, ¿no? Y ni distinguen, o sea, es puedo arreglar tu mal de amor, tu depresión, tu ansiedad, tu enfermedad crónica, todo. Sí, o sea, son todólogos y también está este hecho de que se autoproclaman, por ejemplo, líderes o expertos en sin credenciales, ¿no? O, por ejemplo, estaba viendo un poquito de uno que es bastante conocido, Osho, que él habla de sí como una persona iluminada, ¿no? O sea, como pues sí, con estos egos engrandecidos, engrandecidos, no sé si es una palabra, en donde pues se ponen a sí mismos como en un rango superior, que al final del día también utilizan después en la dinámica con las personas que se acercan a ellos, porque si yo soy superior a ti, entonces puedo ejercer este control y esta manipulación después, ¿no? Entonces, por eso es que ellos son omnipotentes y la manera en la que se llaman o se venden a sí mismos, pues hace que la gente, por un lado, como que los vea engrandecidos y ya que están en contacto con esas personas que les buscan para sanar o para hacer un cambio o con la esperanza de lograr, pues, sentirse mejor, utilizan ese rango superior, ese rango de poder, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de un psicólogo que jamás o un psicoterapeuta, un profesional de la salud que no utilizaría eso, pese a que sí tiene una formación, una credencial, pero es algo que al menos, por ejemplo, yo, y estoy muy segura que tú tampoco, como que tienes este rango del experto, ¿no? Siempre es, bueno, yo tengo las herramientas, pero tú, fulanito, consultante, eres experto de tu vida. O sea, al final del día todo lo presentamos en forma de una hipótesis, en forma de una pregunta, de una Pregunta. sugerencia, que la otra persona tiene que corroborar. O sea, yo jamás voy y digo, escuché en estos videos, ¿no? Una frase que a mí me impactó muchísimo, que le decía con mucha seguridad que esas lágrimas eran de abuso. ¿No? Y que la Ujú, persona decía, ujú. no, es que a mí no me han abusado. Y él decía, pues entonces a una persona de tu familia la han abusado. Y eso me parece como esto, ¿no? Como esta omnipotencia en la que yo lo sé todo, yo sé más que tú de ti, ¿no? Ujú, 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 Ujú. totalmente. He visto que se han conectado varios, bueno, que al menos yo identifico como colegas y si pueden como ponernos ahí qué piensan o alguna opinión muy bien recibida, nos encantaría escucharlos y también quien esté Claro, conectado y quiera decir algo, los vamos leyendo. claro. Justo todo esto de la omnipotencia se une al otro punto que ya un poco lo tocamos, que es esto de las promesas increíbles o falsas, ¿no? O sea, que realmente suena maravilloso, contra un terapeuta o un profesional de la salud que te va a presentar herramientas científicamente validadas, ¿no? O sea, Ujú. es lo que decíamos, o sea, al final como tal taller te va a quitar hasta el lupus, veía yo, ¿no? Cuando un médico está así de, a ver, ¿cómo le hacemos esto? Que sea multidisciplinario, ¿no? O sea, al final esa es una distinción. O sea, si suena maravilloso, o el, como dicen en inglés, too good to be true, pues Exacto. probablemente no sea cierto, ¿no? Exacto. Sí, o sea, al final del día yo creo que no creo que un workshop o un taller o un retiro sea malo. El tema es cuando crees que el retiro, ese workshop, ese taller te va a cambiar la vida y ese tema que traes jalando por años, justo solo por ir ya va a cambiar y transformarse totalmente, ¿no? O sea, son complementarios y es cierto que justo lo que creo que nos pasa mucho a los terapeutas es que cuando nos preguntan por cuánto tiempo va a durar la terapia y tú les explicas que cambiar patrones de pensamiento, de comportamiento y de relación
conlleva un tiempo así como se han, digámoslo, integrado a través del tiempo, pues la gente a veces se frustra, pero es la realidad. O sea, el cambio verdadero, el autoconocimiento verdadero, el sanar ciertos patrones disfuncionales requiere tiempo y requiere también herramientas. Y esas herramientas pues no se aprenden de un día al otro, ¿no? No digo que no puedas aprender herramientas en un retiro, pero es cierto que también conlleva el que apliques esas herramientas en el día a día, en las circunstancias que justo generan este trigger a tu pensamiento disfuncional o a tu comportamiento, sí, también disfuncional, ¿no? No sé tú qué piensas. Sí, tal cual. Y esto de las diferencias con, o sea, porque hay de retiros a retiros, es como uno de los puntos que vamos a tocar. También. Estaba leyendo que Rebe, mi amiga de Psicopalabras, puso, sí, justo, ¿no? O sea, se sienten poseedores de la verdad y luego, o de la fórmula secreta. Y creo que es una Exacto. diferencia, esto de la fórmula secreta es una diferencia clave con los profesionales de la salud. Al final, toda intervención que tu terapeuta haga contigo probablemente podrías encontrarla en algún artículo, en algún, ¿no? O sea, como en algún estudio. O sea, al final no es, o sea, como que hacemos un secreto, ¿no? O sea, Claro. te decimos, pues, o sea, me formé en tal lado, hay artículos que hablan de esto, les explicamos muchas veces como la razón detrás de la intervención, ¿no? No es así como, Ujú, voy a hacer esto, pero solo yo sé por qué lo hago, ¿no? O sea, ujú, ujú, colaboras en ese proceso, ¿no? Con tus ujú. consultantes. Y también Eh, creo que sí, entendemos que para cada tema o para cada consultante puede haber un profesional que tenga una técnica que se acerque mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, desde el modelo integrativo, eso es, yo no solo integro los modelos en los que me voy formando, sino también como terapeuta integrativo entiendo que hay temas o conflictos o situaciones que una terapia puede abarcar mejor que el modelo que yo claro. manejo. Y entonces refiero, ¿no? O sea, ahí también creo que es esto que decían de poseedores de la verdad. Creo que un buen profesional sabe que no lo sabe todo y te va a referir cuando vea que va más allá de sus límites, que ese es también otro tema que hablaremos más a profundidad adelante, ¿no? Importantísimo, sí. Otro de los puntos que hablábamos era como el cuidado del contexto, o sea, como justo el contexto en el que ellos trabajan. Nosotros, nuestro contexto es totalmente distinto. Ah, Ay, distinto, no me quedé. ahí estás. Sí. Sí, sí, sí. Creo que es algo como muy claro, ¿no? O sea, a mí lo que me impacta de estas personas es, y lo ves, ¿no? En sus intervenciones es, regalado en un contexto de 100 personas, 200, 300, te abro algo sumamente íntimo de inmediato, ¿no? O sea, es como ¡pum!, ¿no? Sí, Cuando un terapeuta, ¿cuánto tiempo te llevas en establecer una relación con tu paciente, en construir la confianza, en poder ir confrontando, en poder ir abriendo, ¿no? Y ellos es así como, ahorita ya te lo abren, llanto horrible, así, listo, se acabó la sesión de hoy. O sea, cuando cierran, o sea, no tienen ese cuidado del contexto y de construir una relación, ¿no? totalmente, totalmente. Creo que eso pasa mucho y generaliza, ¿no? Como que todos están preparados para abrir al mismo nivel y a la misma profundidad. Y no solo el contexto de abrir, sino que después parece que no hay herramientas para una contención. Muchas veces no se hace un cierre personal individualizado y son personas que abren. Y no por abrir, a mí me va a sanar, sí, genera un desahogo, pero el desahogo no es lo único en un proceso de sanar una herida emocional o de cambiar un aspecto que me genera conflicto en el día a día, ¿no? Entonces creo que ahí es un punto muy delicado porque si bien para alguien le pudo haber ido increíble porque tiene ciertas herramientas que ha ido desarrollando porque simplemente en ese momento esa intervención grupal en un retiro le vino genial, para otra persona puede ser sumamente abrumador abrir un tema que o ya tiene consciente o incluso no, y después verse así, o sea, a sí misma o a sí mismo solo con ese tema abierto, ¿no? Es muy delicado. Sí, yo tenía, no me acuerdo qué maestro, pero decía algo así como para abrir cosas cualquiera. El chiste es saber cerrarlas, ¿no? Y eso es muy cierto, ¿no? O sea, pues al final tal vez generar una catarsis no es tan complicado, Sí, sí, pero sí, lo complicado es qué haces con lo que sale, ¿no? O sea, de la caja claro. de Pandora, Claro, ¿no? exacto. O sea, creo que son temas que se sabe que
todos traemos un tema a nivel familiar, a nivel papá o mamá, ¿no? Y entonces tocan estas fibras que son como muy comunes y que es muy sencillo hacer que la gente se emocione, pero esa liberación emocional, por así decirlo, no un profesional y es un charlatán, no tiene pautas, no tiene contención, no tiene herramientas y no de herramientas para que la persona después diga, ok, ¿qué hago con todo esto que me di cuenta, ¿no? O que abrí, que me permití muchas veces por primera vez sacar. Totalmente, totalmente. Ujú. Otra que teníamos que ya tomamos, o sea, tocamos un poquito, es esto de la dinámica de poder que ellos Sí. ejercen contra el proceso colaborativo, ¿no? Ujú. Que al final, bueno, nosotros con los pacientes todo es un proceso colaborativo, ¿no? O sea, es como muy Ujú. bidireccional, ¿no? A lo Sí. mejor establecer las metas del tratamiento juntos, sondear cómo vamos en esas metas del tratamiento, por ejemplo, algo que a mí me impactó mucho cuando lo aprendí es como pedir permiso al paciente, ¿no? O sea, incluso voy a hacer una relajación, puedes cerrar los ojos si te sientes cómodo, si no puedes dejarlos abiertos, ¿no? O sea, como hasta ese tipo de cosas que pueden detonar en las personas cosas importantes. Y en esta dinámica de poderes hace esto, ¿no? Claro. Sí, o sea, creo que es tanto en la información, o sea, el poder en donde yo desde esta postura digo que lo sé todo de ti y que ya te puedo leer perfectamente, y un buen profesional siempre pregunta, siempre genera hipótesis y siempre está corroborando. O sea, yo siempre digo, oye, me viene esta idea después de lo que hemos hablado, ¿no? Lo conecto de esta manera. ¿Te hace sentido? ¿Qué piensas de esto que te estoy diciendo? ¿Cómo te hace sentir esto que te estoy reflejando? ¿No? O sea, siempre hay una corroboración porque, como dices, es un trabajo colaborativo en donde el paciente pone toda su experiencia y toda su expertise en sí mismo y en su vida, porque es el experto, y nosotros en las herramientas que conocemos y en el conocimiento del comportamiento humano, pero no es como que nosotros vayamos definiéndole al paciente qué es lo que siento, qué es lo que trabaja, ¿no? Ay, Ay, Irene, te perdí. Es que no sé si soy yo o tú. gente vea que yo me corto, que te cortas tú. Yo veo que de repente tu camarita se pone así en pensar. Yo igual veo así la tuya, ya no sé quién es la culpable. Esperemos que se grabe bien y si no lo editamos, no te preocupes. Sí, Pero perfecto. sí, creo que es este tema en donde hay como un respeto al paciente y también entendemos, o sea, también creo que es este decir, y entonces desde este poder yo te voy a sanar y te voy a ayudar a la autosanación, aún juntos vamos a trabajar en que generes herramientas que te permitan poco a poco ir generando esa estabilidad emocional y esas habilidades en tus relaciones, en tu vida, en el día a día, que te permitan generar una estabilidad, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay también o sea, juntos lo vamos a hacer. También nosotros requerimos de la implicación y del compromiso de los consultantes, ¿no? Sí, totalmente. Y se une mucho a, por ejemplo, o sea, yo no soy psicoterapeuta grupal, pero pues pasa también como esta colaboración, ¿no? La diferencia entre una psicoterapia grupal y justo estos retiros, talleres, sesiones o lo que sea que hagan, ¿qué pasa en una psicoterapia grupal? O sea, siempre hay acuerdos, siempre hay reglas, siempre hay una garantía de confidencialidad, bueno, no sé si garantía, pero se habla de la confidencialidad, ¿no? Hay esa colaboración entre los participantes, a diferencia de esto de te suelto información, luego expongo a solo, casi lo pongo solo de ejemplo a él, ¿no? O sea, no sé, como que sí es una dinámica muy distinta a lo que ofrecen en términos de esa colaboración y como esa equidad, ¿no? Claro, totalmente. Y hasta temas más perversos, ¿no? Y no quiero nuevamente como hablar de ningún nombre ni nada, pero estaba leyendo de un caso de un sociólogo en México que se daba a vender como un psicoterapeuta y leí varias historias en donde la gente que trabajaba en la terapia de grupo de esta persona, ¿no? Él los amenazaba y los hacía como si alguien se quería salir, como atacarle y hablar de las cosas que había contado, ¿no? O sea, cero cuidado, cero encuadre, cero pautas, cero nada para pertenecer y había una intimidación muy fuerte y entonces, pues claro, la gente no tiene esa libertad de ir y entrar y salir con la confianza de que lo que han abierto se preserva ahí, ¿no?
Sí, eso es importantísimo. O sea, yo creo que es uno de los puntos a considerar que en un proceso profesional, por supuesto que siempre vas a tener la libertad y la opción de retirarte, ¿no? O sea, Claro, yo, por ejemplo, siempre les digo a mis pacientes, si en algún punto ya por lo que sea no quieren seguir el proceso, está perfecto, ¿no? O sea, de preferencia nada más avísenme, ¿no? No se claro, desaparezcan. Pero claro, siempre vas a tener la opción de salir, o sea, al final es tu proceso, ¿no? No. claro. Uh-huh. Claro, A totalmente. ver, Y ¿qué otra aquí, o cosa? sea, es como esta mafia en donde, por un lado, ¿no? Como te castigo si te vas, y por el otro lado también creo que funciona como un poco multinivel, o sea, creo que también es una manera de identificarlos, en donde tienes que traer personas para graduarte o subir de niveles, ¿no? He escuchado mucho eso, que tienes que traer personas para que de esta manera puedas subir a un nivel superior dentro de tu proceso. Entonces, este tipo de cosas que te condicionan, o sea, yo creo que este es un punto muy importante, ¿no? Cuando sientas que hay una condición para que tú puedas sanar o seguir avanzando en este proceso de sentirte mejor, eso no anda bien, o sea, un profesional nunca te va a condicionar para darte las herramientas o para ayudarte a avanzar mientras tú estés dentro del proceso comprometido. Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, Bueno, o sea, esto también se relaciona un poco, pero al final que las intervenciones que realizan o lo que sea que hagan son muy genéricas o la Ujú. fórmula mágica que decía Rebe que aplica para todos contra un plan de tratamiento realmente personalizado, ¿no? O sea, que al final, ay, creo que ya te perdí de nuevo, Otra vez te va ahí, pero sí te escuché, o pero sea, el plan personalizado. ¿Me ves? Yo te veo. Hola, ay, el internet del mal. te veo. ¿Tú me ves a mí? Hola, hola, no me digas. Ya, ya, perfecto. Ah, bueno, te habías quedado en el plan personalizado. Sí, exacto, ¿no? O sea, como al final, pues por eso tenemos sesiones de evaluación, de entrevista, de historia clínica, para que nuestras intervenciones sean pues, atinadas, ¿no? A la historia particular de esa persona, no una cosa general. Ujú. Oye, creo que me Sí, voy a cambiar de totalmente. lugar porque soy la culpable. No lo sé, no sé si tú eres la culpable o yo, culpable o no, A como ver, diría Luis Miguel. Pero, a ver, estoy me espero cambiándome que a te me ver si ayuda. Me espero que Ah, te me espera, es que acá están dando, no, creo que no me puedo cambiar de lugar, pero bueno, espero que no sé. Es que allá hay perro, niña, esposo, me tengo que quedar aquí. El caos, no te preocupes. Que sí, o sea, al final del día creo que es esto, ¿no? O sea, que un profesional se va a adaptar a ti, no tú a él, no tú al esquema y a la agenda que tiene, como lo es un retiro, un workshop, que nuevamente hay retiros y workshops que son sumamente útiles, pero que un trabajo ya que requiere mayor profundidad es el profesional el que se adapta a tus necesidades, a tus capacidades, a tus recursos, a tu contexto, al momento en el que estás, etcétera, ¿no? Creo que eso es sumamente importante. Ujú. En la terapia en la que me estoy formando, que es la TPI, que es una técnica de Sí, integración padrísimo. de diversos métodos, que está muy bien, hablamos de que nos volvemos sastres, ¿no? Que hacemos trajes a la medida, hacemos terapia a la medida de cada paciente, de cada persona. Ujú. Sí, 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 exacto. O sea, al final creo que esa es una cuestión importante porque aún en la psicoterapia de grupo hay pues como estas sesiones, ¿no? Como de preparación, de conocer como el contexto de cada persona, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, Em, Esto creo que ya lo dijimos. Ok, la postura de única verdad, eso sí lo mencionamos ya. Em, Esto, o sea, se me hacía importante decir como este estilo secta contra un verdadero retiro, porque a ver, yo tengo muchos pacientes que hacen yoga y se van a retiros, o sea, yo no creo que los retiros tengan nada de malo, pero exacto. ¿cómo distinguir esa diferencia? A ver, yo creo que, o sea, hasta que no estás ahí, no, realmente no lo puedes saber, pero yo creo que mucho tiene que ver con el bienestar o el malestar que te genera, ¿no? O sea, si yo siento Ujú, que estoy obligado a hacer cosas, que no se valida la forma en la que yo estoy queriendo trabajar, o sea, si hay una obligación de responder de cierta manera, ahí ya me está indicando algo negativo, ¿no? O si también se me juzga por
no trabajar a la par de lo que espera esa persona y me dicen que son mis bloqueos, mis heridas, etcétera, y se me juzga a mí por el, digámoslo así, por lo que no estoy logrando hacer, ¿no? O sea, si no lo haces, pues eres tú. Creo que también, ¿no? Creo que al final del día cualquier workshop o retiro valida mucho el avance, la entrega, la apertura que tengas en ese momento. Eh, y bueno, pues ya, obviamente hay cosas muchísimo más fuertes como las que se han comentado últimamente, en donde si hay algún tipo de abuso físico o sexual, pues me queda claro que no estás en manos de un profesional. Y ya no solo un profesional, sino una persona con escrúpulos y moral, ¿no? ¿Tú qué opinas? ¿Qué agregarías a cómo identificar una secta de un retiro? Que sí, que yo tengo muchas ganas de hacer, por ejemplo, Vipassana y sé que hay gente que lo hace súper enriquecedoras. No sé tú cómo lo diferenciarías. Creo que para mí la diferencia estaría como en dos palabras claves, ¿no? Como la libertad y los límites. O sea, que al final estando en un retiro tú te sientes libre de, o sea, puedo o no Sí, puedo hacer esto, quiero o no quiero ir, me gusta este lugar o no me gusta este lugar, ¿no? O sea, como que no me siento obligado a nada, realmente el retiro es para mí y me siento como en paz, ¿no? En ese espacio y ajá, los límites, ¿no? O sea, al final quien liderea o lo que sea ese retiro, pues tiene límites, o sea, al final hay como claridad de, o sea, pues, no sé, o sea, a mí se me hace extraño esto de, vengan solo ustedes conmigo a mi cuarto, pues, o sea, como que no hay claro, un límite o no hay esa diferencia del rol que está ejerciendo, ¿no? Entonces creo que eso es claro. dos palabras importantes a tener en cuenta cuando se encuentren en esas situaciones, ¿no? ¿Qué tantos límites hay y qué tanta libertad siento? Claro, y ya con esto que dices también me viene a la mente como este trato equitativo, ¿no? O sea, eh, no hay ni maltrato ni un trato preferencial, o sea, al final del día, un buen facilitador de un workshop, de un retiro, de un taller, busca esa equidad, que todos se sientan cómodos, que todos se sientan cuidados, que todos se sientan protegidos, que todos estén involucrados en la dinámica. Entonces creo que también eso es una habilidad de quien hace una dinámica. Todos son parte de, no separo grupos, no hago grupos VIP a los que les cobro 20,000 pesos más, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que eso es bastante importante también. ¿No? Sí, Si todos totalmente. vamos a formar parte de una dinámica, tiene que haber igualdad de condiciones también. Y creo que usaste la palabra tal cual que se me iba, pero es la que nosotros usamos, ¿no? O sea, al final te vuelves un facilitador, ¿no? No te Ujú, vuelves como el jefe, el gurú, ¿no? O sea, al final la palabra es te facilito una experiencia, pero sigue siendo tu experiencia, ¿no? No la mía ujú, con mis condiciones, con mis obligaciones, ¿no? Con mi agenda oculta, ujú, ¿no? Entonces, ujú. eso es bien importante. Sí. Otro foco rojo es esto de que se aprovechan de la emoción colectiva, que es un fenómeno interesantísimo. ¿Qué Sí, podrías decirme de eso? a ver, según todo lo que es la psicología social, pues tendemos a despersonalizarnos cuando estamos en grupo, en masa, y acoplar pues nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y nuestras emociones cuando estamos en un grupo, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy en medio de 50 personas que están llorando, lo más seguro es que llore, o si todas estas personas están trabajando por eh, intentar, no sé, practicar X técnica, pues yo también pongo mi intención muchísimo más a que si lo estuviera haciendo yo. O sea, es como me contagio, ¿no? Y creo que malamente un charlatán, ¿no? O sea, utiliza o se aprovecha de esta situación en la que todos están como en esta vulnerabilidad colectiva o en esta apertura colectiva pues para ejercer ese control o sacar ese beneficio que buscan, ¿no? ¿Tú qué piensas? Sí, creo que lo explicaste súper bien y al final creo que lo único otro de lo que hablaría es que somos seres humanos, ¿no? O sea, nuestro cerebro pues tiene esta cuestión de la empatía. Evidentemente, si estás viendo el dolor de alguien más, pues también te va a mover inevitablemente algo, ¿no? Entonces no es como que, ay, Dios mío, esta persona es mágica y ve cómo logró sacarle esto a todo el mundo. O sea, al final es un fenómeno normal, ¿no? Y Sí, justo lo aprovechan como para aparecer estos seres pues, omnipotentes que tienen como estos ujú, grandes poderes de, pues sí, de liberar, de hacer este tipo de cosas, ¿no?
Sí, y también es cierto que uno ya va predispuesto, o sea, está la parte de la sugestión en donde yo ya sé que voy a determinada cosa y entonces voy con la predisposición a abrirme, con la predisposición a llorar, con la predisposición a sentir, a trabajar un tema profundo y entonces no es como que la otra persona, como dices, sea un Dios que te ayudó a hacer lo que no habías hecho, no, tú ya estás pagando, que eso hablaremos también, ¿no? Ujú. Una grande cantidad para poder ir a este workshop o retiro. Ay, ¿me Ujú. escuchaste o se cortó? Sí, se cortó un poquito, pero sí, luego te Ah, oí bueno, o rápido. sea que ya ya las personas van predispuestas. Uno, ya has hecho una inversión económica que te hace pues ir a hacer el trabajo que vas a hacer, ¿no? Y por el otro Ujú. lado, pues también vas con esta idea de que vas a ir a trabajar determinadas cosas. Entonces también la sugestión y la predisposición pues hace que haya como esa mayor también apertura y vulnerabilidad. No es que el otro sea un ser mágico, iluminado, que toca tu corazón y que te permite por fin hacer eso que no has hecho. O sea, tú lo estás eligiendo y ahí es cuando le devolvemos la responsabilidad a la gente y también pues esta parte en el proceso, ¿no? No, no es esa persona la mágica, o sea, eres tú que estás eligiendo hacer este trabajo, no es magia. Ujú, ujú. Creo que otro de los puntos que ahorita tocaste, esto de la inversión económica, es como otro de los focos rojos rojísimos, ¿no? O sea, el rol del dinero en estas cosas juega un papel importantísimo con cantidades exorbitantes. O sea, a mí de verdad me vuela la cabeza lo que la gente luego paga o sea, justo al final es un fraude absoluto, ¿no? O sea, creo que ahí es un foco rojo importante en fijarse, ¿no? Cuando busquen un profesional, pues también siempre sondear, o sea, más o menos tenemos cuotas similares, ¿no? La mayoría, ¿no? Sí, O sea, y no cobramos tanto por lo que hacemos, sino por lo que sabemos y por nuestra preparación y todo, ¿no? Entonces, que vaya en proporción a eso, a la preparación, a los profesionales como en la zona en donde estás, porque estas cosas o sea, es exorbitante lo que los hacen pagar y ese ya es un foco rojo porque es ese lucrar con la vulnerabilidad. totalmente. O sea, creo que desgraciadamente esta gente sí lo hace un negocio. Una cosa es que sea tu profesión y que obviamente tengas que tener una retribución económica, como dices, por lo que sabes, pero otra cosa es que ya tú te quieras lucrar y exprimir a la gente de esa manera, ¿no? Entonces, como dices, hay ciertos rangos, obviamente rangos por la zona en la que laboras, también el tipo de credenciales que tienes, ¿no? Obviamente si tienes un máster más cursos de expertos, de experto y pagas supervisión y haces terapia, pues obviamente pues tu trabajo vale de cierta manera más que alguien que, por ejemplo, acaba de terminar la carrera, ¿no? Entonces, que se informen de estos rangos para que también cuando vean algo que es fuera de lo común, pues ya ahí ya se les prende un foquito rojo, ¿no? Ujú, tal cual. Y por último, en estos focos rojos, al final el rol que juegan las redes sociales, que creo que es un punto muy importante. ¿Qué me Ujú. quieres compartir de eso? De eso, por un lado, creo que, y yo lo he hablado contigo como fuera de un contexto profesional, como esta frustración que siento de ver el contenido que haces tú, el contenido de amigos y colegas que respeto, no solo porque sean mis amigos, sino porque creo en su trabajo. Por ejemplo, una de ellas es Ana, un psicoanalista, y mucha gente que he podido tener pues sí, el gusto de conocer su trabajo de verdad o de estudiar con ellos o de coincidir. Y me da, la palabra es esa, es que no lo puedo decir de otra manera, por mucho que quiera ser profesional, mucho coraje ver que hay un trabajo como muy cuidado en redes sociales, muy ético, muy profesional, información de calidad y ver que eso no se refleja en los números de seguidores, ¿no? Entonces, creo que desgraciadamente esto es algo que pasa con los charlatanes, que con este don de la palabra y de omnipotencia y tal, terminan ganando muchos seguidores y que eso tiene un efecto también en la elección, ¿no? Ujú, ujú. Sí, que al final, pues lo platicábamos tú y yo también, o sea, es como el número de seguidores, la facilidad como de contacto con influencers, ¿no? Pues que a veces pues tampoco es que sean las personas más informadas, desafortunadamente, pues es su trabajo, entonces pues te dicen, si haces tal cosa, pues te pago, o te invito, o te regalo, entonces lo comparten necesariamente sin saber, ¿no? Entonces se vuelve ahí una cuestión muy complicada. Yo por el puro ejercicio hoy,
agarré y me metí al Gottman Institute, que tú y yo amamos, porque es al final lo que hacemos en terapia de pareja, y decía 500,000 seguidores, y me meto al perfil de esta persona y son 2,5 millones de seguidores, ¿no? O sea, como al final, Exacto, o sea, 40 años de ciencia, está cañón, ¿no? Versus esto, 40 años de ciencia, porque es cierto que, como dices, o sea, la pasión por los Gottman lo compartimos y entre más estudio y más me informo es como, wow, me siento súper afortunada de tener tantas herramientas y además que cuando las aplicas es como, o sea, no solo es una herramienta para ti, sino para las personas que llegan a ti, no es magia, compartes conocimiento, fin de la historia, ¿no? Y claro, o sea, o sea, no lo había pensado así, 500,000 versus 2 millones, es que es una locura. Y creo que ahí entran dos cosas, como que la gente no se deje llevar por más seguidores, más sabe, más voy a sanar. Y por el otro lado también la ética de los que son influencers, que empiecen a tener esta ética de las cosas que recomiendan, o sea, que empiecen a cuidar y a pensar en el impacto que tienen en otros con, o sea, con este tipo de cosas y de recomendaciones. sí, o sea, y al final esta parte de realmente con intención seguir contenido de calidad, porque eso también influye como en tu estado emocional y mental, aunque no lo crean, ¿no? Me voy a ir Sí. ya rápido porque se me ha volado el tiempo, como siempre contigo, que platicamos muy a gusto. Entonces, bueno, esos fueron como los focos rojos. ¿Qué consecuencias podemos platicar que tiene, ¿no? Como este tipo de cosas, ¿no? O sea, y el primero es obviamente el impacto que va a tener en la salud mental y emocional de las personas que recurren pues a estos charlatanes, ¿no? O sea, al final es pues una revictimización, o sea, retraumatizar a las personas, por así decirlo. ¿Qué más dirías que es importante en este impacto? Pues sobre todo eso, la revictimización y la retraumatización, ¿no? O sea, el hecho de que hay muchas personas que se acercan desde el propio abuso que han vivido y vuelven a ser abusadas, eso es sumamente doloroso y fuerte, ¿no? Generar esta desconfianza. Quien se supone que me tenía que cuidar y sanar, no me ha cuidado y no me ha sanado. Entonces, al final del día generan, por un lado, mucho mayor malestar emocional, un impacto en la salud psicológica brutal y luego como esta desconfianza también a otros profesionales que sí ejercen un trabajo ético y de calidad, ¿no? Sí, a mí me hace muchísimo pensar al final, por ejemplo, en Carl Rogers, que hablaba de la importancia que tiene nuestro rol en el ser genuinos y en el construir esa relación auténtica con tu consultante, con tu paciente, porque es real, o sea, al final puede ser la única persona o ese único rol o en que la persona confíe después de tanto dolor que ha vivido y luego que le hagas algo así, o sea, bueno, es una cosa horrible, Uh es -huh. impactante, a mí Uh me -huh. genera mucho coraje. Entonces, bueno, eso es al Sí. final una de las consecuencias importantes, ¿no? Uh -huh. Otra de las que tenemos, para irme más rápido, es que al final se generaliza la mala praxis a los profesionales de la salud mental y aumenta el estigma, ¿no? De asistir Claro. con profesionales. Claro, porque se generaliza también que todos formamos parte o sea, de eso, ¿no? Cuando para nada tiene que ver el trabajo que hacemos, las personas que sí tenemos una formación profesional, que tenemos especialidades, que llevamos una supervisión, que llevamos un proceso propio con simplemente alguien que le dio una crisis existencial y decidió que quería ayudar a la gente a sanar, ¿no? Totalmente. Y eso lo que hace en consecuencia es empezar a restar seriedad a nuestra profesión, ¿no? O sea, como pasan estas cosas, entonces no podemos confiar, no es seguro ir con estas personas, justo, o sea, si no tiene seguidores, entonces no es suficiente, ¿no? O sea, al final le resta seriedad a lo que hacemos tantos profesionales de la salud. Ay, te Sí, volví a perder. sí, totalmente. ¡Ay, te perdí! Otra vez, ahí vas a volver, seguro. ¿Ahí estás? Se está tu Judy, ahí estás. Ya, Aquí estoy, no me iba. qué Sí, sí, barbaridad. Ya me totalmente de conecté a mis acuerdo. datos. Ujú. Genial. Sí, yo creo que en general es eso, ¿no? Como el daño que se le hace a la persona, de hacerle todavía más complejo su proceso por no darle las herramientas, o sea,
quien no está sumamente preparado, el abrir una herida sin dar las pautas para que esa persona la gestione, y quien ya comete un abuso y un acoso y se aprovecha de la vulnerabilidad psicológica de esa persona, generar un trauma de nuevo. Y luego a nosotros como profesionales, como dices, esa desconfianza, esa generalización y pues sí, esa dificultad de que la gente lleve un proceso pues profesional, real e informado, ¿no? Que ahí entra este concepto que creo que tú me podrás explicar mejor, lo del incesto terapéutico, ¿no? O sea, en esta parte de lo del abuso y demás, ¿a qué se refiere ese concepto que también ha estado circulando con estos casos? Bueno, yo lo conocí esta vez, no lo había escuchado, la verdad, y vi que se refiere a eso, como el uso de este conocimiento para, pues, abusar sexualmente o emocionalmente de los pacientes, ¿no? O sea, utilizo mi posición de sanador, de terapeuta, de coach, de gurú, de tal, para que desde la confianza que has depositado en mí, utilizarla para, pues, estos, no me gusta llamarlo favores sexuales, sino para este abuso sexual. Esa es la palabra, ya está. Uh-huh, uh-huh, tal cual, tal cual. Ahora, espero que ya no vuelva a fallar, pero si no se va a quedar grabado. Para cerrar, como estas recomendaciones que les podríamos dar a las personas, ¿no? O sea, de que es importante, repito, no por revictimizarlos y decir, ustedes debieron haber elegido distinto, no, pero que al final esto nos sirva como aprendizaje de en qué debemos fijarnos, ¿no? O sea, estas recomendaciones. Y la primera es realmente preguntar, averiguar, indagar sobre las credenciales de la persona que va a trabajar contigo, ¿no? Que desafortunadamente sabemos que eso no es garantía, o sea que también hay profesionales de la salud que con todo y credenciales pues cometen actos poco éticos, ¿no? También cometen abuso y demás, no es una garantía, pero por lo menos minimiza un poco el riesgo, ¿no? O sea, si sabes que es una persona preparada. Claro, totalmente, sí, como el tema de preguntar, o muchos terapeutas también lo tienen en sus páginas web, en sus LinkedIn, o sea, como también investigar al profesional al que vas a buscar o pedir una referencia. No solo es como recomiéndame un psicólogo, yo siempre le digo a la gente cuando me pide el dato de alguien es, bueno, ¿qué quieres trabajar? De todo, ¿no? O sea, presupuesto, zona, qué tipo de problema para saber con quién referirlos. Entonces, creo que por un lado es esas credenciales, esas certificaciones, que como dices, no son garantía, pero es cierto que minimizan el riesgo de que caigas con alguien que no tiene conocimiento para. Y reiterar que todo tema de salud mental y emocional es llevado únicamente con un profesional de la salud mental, llámese psicólogo, llámese psiquiatra, ¿no? Y que al final del día son dos procesos que pueden ser complementarios, que muchas veces es bueno llevarlos a la par, ¿no? Porque cada uno abarca áreas distintas. Entonces, eso creo que es sumamente importante. Creo que está el tema de las terapias que yo llamo alternativas. Sí, ahorita me cayó el 20. Exacto, que creo que ese es un tema muy importante y me gustó mucho cuando lo platicamos que tú hicieras esta corrección y ahora las entiendo así y me hacen todo el sentido. Yo las llamaba terapias alternativas y tú me dijiste, a mí me gusta llamarlas terapias complementarias, ¿no? Uh-huh. ¿Tú qué opinas de eso, de este punto? Tal cual, eso yo lo aprendí, también hizo mucho sentido cuando trabajé en cancerología, pues porque muchos pacientes se automedicaban con hierbas y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces trabajamos mucho en sensibilizarlos de la importancia de contarles a sus doctores estas cosas, porque al final sí ejercen una influencia, ¿no? O sea, aunque sea una planta, va a afectarte de alguna forma, aunque sea el yoga, aunque sea el taller de no sé quién, pues, o sea, va a tener pues, algún impacto, ¿no? O sea, ojalá positivo, pero a veces también tienen impacto negativo. Entonces, abrir eso, ¿no? O sea, cuando sea un tema de salud mental, ¿no? Ir con un profesional y abrir con ese profesional el interés por estas terapias complementarias, ¿no? Porque justo también un profesional de la salud te puede guiar mucho mejor en pues, espacios seguros a donde recurrir como ese tipo de terapias complementarias, ¿no? Sí. Que casi ese es un tema de otro video, pero sí es un punto muy importante. Sí, podemos hacerlo, porque es cierto que algunos de mis pacientes sí las llevan, ¿no? Hay quien hace yoga, hay quien medita, hay quien ha hecho ayahuasca. Tengo un par de pacientes que tienen a su chamán, pero que es cierto que o sea, bueno, tengo pacientes también con historias de terror, consultantes que han venido con historias
de multiniveles de coaching que digo, wow, no puedo creer lo que me estás contando, y otros que digo, wow, yo tal vez no hubiera tenido ese pensamiento, pero tienes un chamán súper sensato y hace totalmente sentido y encaja perfectamente con lo que estamos intentando hacer. Entonces yo no creo que es de criticar o no, porque creo que hay diversos caminos, que no hay un único camino, pero sí es cierto que dentro también de estas terapias complementarias, pues hay gente con mucha ética y mucho profesionalismo, y que dentro de lo alternativo que puede ser hay una formación incluso también, y hay quien no está formado para nada y también no tiene moral alguna, ¿no? Exacto, sí, tal cual. Y siempre como consultarlo con quien estén trabajando, ¿no? Ujú. Un punto importante de esto de las credenciales y demás es que nunca se queden con el no preguntar, o sea, pregúntenle a sus profesionales de la salud. En el caso de quienes hacemos psicoterapia es muy importante preguntar, pues sí, sobre credenciales, pero también sobre supervisión, sobre si ellos llevan su propio proceso terapéutico, ¿no? Sobre su modo de trabajo, que son cosas que pues yo sé que tú y yo las abrimos, o sea, yo son de las Sí, cosas que abro en mi primera sesión, yo pero también. muchos no lo hacen, ¿no? Y que no se Claro. sientan en temor de preguntar, porque es importante que los profesionales de la salud lleven este tipo de cosas. Claro, y animar también a nuestros colegas a hacerlo, ¿no? Creo que también eso da, por un lado, les relaja vernos desde este lugar humano en el que también llevamos, por ejemplo, un proceso. Yo siempre cuento que de momento llevo terapia de pareja y llevo 11 años en terapia individual, y creo que eso por un lado les relaja decir, ah, mi terapeuta también lo hace, y por el otro lado, creo que también es importante para ellos saber que o sea, al final del día hay ese autocuidado, ¿no? Que al final del día es esta intención de estar bien también para las personas que nos consultan, ¿no? O sea, lo hacemos por nosotros, pero también creo que es como una obligación. Entonces sí creo que es súper importante, si tu terapeuta por X, Y o Z no te lo comparte, que lo preguntes. Yo siempre les cuento a mis pacientes que tengo estos grupos de consulta con otros colegas. Entonces, hasta viene en el consentimiento, ¿no? Que al final puede que yo consulte sus casos siempre cambiando su nombre, no dando datos identificatorios, pero les digo, es padrísimo porque al final somos 5 o 6 cabezas pensando para ti, ¿no? O sea, y Claro, en cómo darte el mejor tratamiento, aunque quien te dé la cara sea yo, ¿no? exacto. Y hablando justo del consentimiento, con un profesional todo siempre debe ser consentido, ¿no? Y me hace mucho, o sea, consentido de con consentimiento informado. Por Ujú. ejemplo, incluso yo, que para mi supervisión Gottman y lograr la certificación grabo a las parejas siempre están enteradas de que las grabo y me firman un documento y verbalmente me dicen que están de acuerdo, porque no voy a ir Ujú. publicando sus videos, que eso es como uno del atractivo de estas personas también, ¿no? Cómo Sí, publican el proceso de las personas. Yo no sé si sí, firman totalmente. consentimientos. Uh-huh. No tengo ni idea, pero a mí también me ha impactado ver como algunas imágenes y me parece muy fuerte, y creo que sí. O sea, justo el método Gottman, una de las partes para especializarnos es grabarnos y que se pueda ver y revisar la técnica, ¿no? Y desde este lugar profesional, pues obviamente requieres un consentimiento y tiene una utilidad. No es un mostrarme en redes para generar más seguidores, sino poder acreditarme para justo avanzar como profesional y dar un mejor servicio. Tal cual. Ujú. Eh, este tema que platicamos y que nos encantó también tocarlo es que un profesional de la salud siempre conoce y reconoce sus límites. ¿A qué nos Sí. referimos con esto? Pues tan sencillo como que sabemos qué es lo que podemos hacer y lo que sabemos y qué es lo que no. O sea, el ser humano es tan amplio, tan diverso y tan complejo que es imposible que una persona pueda tratar con todas las necesidades o situaciones de alguien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no trabajo adicciones, yo no trabajo con personas mayores, yo no trabajo con TDAH, yo no trabajo con muchísimas cosas. Incluso, por ejemplo, en México trabajé algún tiempo trastornos alimenticios, pero sé que requiere un tipo de tratamiento pues multidisciplinario. Entonces, por mi cuenta yo no trabajo trastornos alimenticios, ¿no? No me atrevería. Entonces, creo que es esto, o sea, que al final del día un profesional sabe que no va a poder trabajar con todas las personas y está bien, y te va a hacer saber, refiriéndote con alguien más, que sí sea experto, y que este tipo de personas pues desgraciadamente no lo hacen. O sea, ellos tienen la solución y la salida para todo, ¿no? Entonces ya desde ahí te puedes dar cuenta de si estás eligiendo un profesional o no.
Sí, justo hoy platicaba con un queridísimo colega que vi por aquí, que me escribió muy triste así de, creo que mi paciente no va a regresar porque le sugerí ir al psiquiatra, ¿no? Y creo que se lo Ujú. tomó mal y aunque traté de explicarle, y más bien, o sea, yo sé que a veces para nuestros pacientes es complicado escuchar, creo que deberías ir con alguien más, pero más bien tomen eso como un regalo profesional y Sí, pues, ¿no? Honesto de nuestra parte. O sea, si al final yo te digo que debes ir con alguien más, es porque estoy reconociendo ese límite, ¿no? O sea, que en este claro. punto tal vez yo ya no te voy a poder ofrecer lo que necesitas y que es mucho mejor que te refiera con alguien que sí. O sea, eso es Sí, importantísimo, sí, ¿no? totalmente. Ujú. Y pues creo que el último punto como de recomendación, y a mí me hace mucho sentido ahora que soy mamá y tomé un curso sobre prevención del abuso sexual, hablaban de confiar en la intuición siempre, ¿no? O sea, Mm, en serio creer en ese sentido de algo no está bien aquí, si lo sienten, háganle caso, ¿no? sí. Yo sé que Ujú. a veces como en un momento así, pues de estrés, en una situación difícil, pues hay personas que se congelan, hay quienes luchan, hay quienes salen huyendo y que a veces no es tan fácil, pero pues creo que vale la pena confiar en la intuición, ¿no? Sí, sí, totalmente. Creo que al final del día también es esta confianza en uno mismo, el darte credibilidad, el escucharte y a veces nos hace sentido alguien o no, y ya no tiene que ser un abusador o un pseudo guía o alguien que sea un fraude o un charlatán. Muchas veces es la intuición de que hay un tipo de terapia o tratamiento que te hace sentido, no, ¿no? Ujú. Entonces, o de lo que necesitas, ¿no? O sea, de, oye, estoy sintiendo que necesito ayuda en este sentido. Entonces, creo que es súper importante escucharse y también es algo que hablan muchas de las personas que desgraciadamente han tenido una experiencia con alguien que no ha sido lo suficientemente profesional, que dicen que empezaron como a sentirse raras, a leer cosas que no les cuadraban, pero por miedo, por vergüenza o por simplemente la manipulación que ejercía la otra persona, no supieron decir que no o irse, ¿no? Ujú. Se me hace importante aclarar, claro, si hay como estos momentos de repente incómodos en terapia, ¿no? O sea, pues a veces Sí, como terapeutas confrontamos, ¿no? A veces, no sé, la terapia cognitivo-conductual te pide exponerte, pues justo a las cosas que te generan ansiedad, ¿no? Pero bueno, creo que siempre hay un contexto para hacerlo, ¿no? Y siempre se plantea, pues, oye, a ver, haríamos este ejercicio porque es un poco la técnica que se trabaja, bla, lo que sea, o me voy a atrever a decirte esto, ¿no? O sea, como ese tipo de contexto, puede haber un poco de incomodidad en la terapia, pero de todas formas, si esa incomodidad no te checa, pues hazle caso, ¿no? Y puede que no sea el terapeuta y puede que no sea la técnica o sí, la ujú. orientación psicológica para ti, pues. Claro, el cambio lleva incomodidad, frustración, porque es algo que nos saca de nuestra zona de confort. Pero una cosa es eso, a otra cosa es no me siento a salvo, no me siento respetado, no me siento cuidado, ¿no? Que es muy diferente a, uy, tengo que hacer algo que es incómodo, que voy a hacer por primera vez, que me da un poquito de miedo. Pero claro, ahí también está el terapeuta que me obliga y dice, yo veo viable esto, pero cuando te sientas listo, ¿no? O sea, hay veces que yo pongo una estrategia y le digo a mi consultante, dime si estás listo o no, y si no, no pasa nada, podemos hacer algo intermedio o algo que te acomode más de momento. Es eso, como que no, no empujamos a alguien, ¿no? No, que no te sientas empujado por nadie a hacer un trabajo que no quieres hacer y ya no se diga a hacer algo fuera de ese trabajo, algo que no quieres hacer, ¿no? Totalmente. Pues creo que ya cubrimos todos los puntos. Tendríamos así dos Sí, minutitos si alguien tiene una duda o comentario, que creo que no ha habido hasta ahora. solo Pero si puso no, bueno, como psicopalabras siempre. que también me parece que ofrecen la solución rápida y efectiva. También es mucho más seductora, pues necesito soluciones rápidas a mi conflicto. Sí, o sea, creo que eso se da muchísimo, ¿no? Que estamos en esta cultura tanto como de la inmediatez, que también queremos inmediatez en el proceso de sanación y muchas veces, pues, diría lo barato sale caro, pero es que es muy caro además. Pero lo rápido también sale caro, lo superficial también sale caro, ¿no? Y a veces cuando la gente pregunta, ¿cuánto tiempo me voy a tardar? Y yo les digo, pues lo que te requiera, se frustran, pero al final del día es eso, ¿no? Y más vale sanar algo, trabajar algo con la seriedad y la profundidad que lo requiere, a simplemente como una embarrada de mantequilla y que después eso siga generando problemas o que se
o que genere síntomas o digámoslo, conflictos de otra forma, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que dimos como, igual o sea, vas a compartir tú el video en tu YouTube. Voy a ver si yo puedo hacer como un post con los puntos clave, porque Claro, sí se nos hacía un tema importantísimo de abordar. Em, sí. y cualquier duda, pues saben que estamos como disponibles en los comentarios de este video, ¿no? Pues, en nuestros Instagrams, ¿no? Si nos quieren hacer como alguna pregunta. Y pues al final eso, ¿no? O sea, como cuidar como todas estas cosas que les hemos dicho, seguir contenido de calidad en las redes también creo que es importante, ¿no? Y pues ya, creo que yo cerraría con eso. ¿Tú algo Sí. que quieras decir para finalizar? No, creo que hemos tocado todos los puntos y simplemente agradecerte por este tipo de colaboraciones. Me siento muy contenta y muy en paz con el contenido que hemos creado juntas, Ah, que siempre igual. intentamos cuidarlo. Y pues nada, o sea, mi respeto y mi admiración para lo que haces y a mí me gusta eso, también sentir que con la gente que colabora respeto su trabajo y siento ese mismo compromiso. Así que por ti lo siento y pues nada, gracias por la invitación y por el espacio. No, a ti, y todo lo bonito que dijiste, igual, ¿no? Lo pienso exactamente igual. Y bueno, también justo si tienen interés en algún otro tema nos dicen y yo siempre encantada de colaborar con Irene para darles más como información así, ¿no? Claro que sí, pues linda tarde por allá y ya mañana subo el video. Buenas noches, sí, ya descansa. Vale, un abrazo. Que estés muy bien. Saludos a todos, bye.